Muy buenas tardes, queridos amigos. Como cada miércoles estamos aquí en su programa La Victoria de la Mente. Y es importante que subrayemos que el programa de hoy está vinculado a un tema medular que nos preocupa a todos, la violencia. ¿Qué está pasando en el Perú? Que no hay forma de enfrentar la violencia. Esa violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, la violencia de las calles, la violencia política, la violencia social, la violencia delincuencial que nos está arrinconando y que está arrasando con la poca seguridad que ya sentimos los peruanos, y que las autoridades no están encontrando las herramientas más efectivas para enfrentarlo con solvencia. ¿Qué está pasando? Que los feminicidios y los ataques de muerte que enfrentan las mujeres sigue sostenidamente en crecimiento. Es importante que recordemos, por ejemplo, en el año 21, los prolegómenos de la crisis sanitaria, los ataques de violencia que habían sufrido en el Perú pasaban, queridos amigos, las 20.000 personas afectadas por la violencia, 55% más que el año 2020. Entonces estamos avanzando 50 y tantos % más cada año. Ahora en el año 23 próximo pasado, hace un mes nada más, el 35.6%, queridos amigos, entre 15 y 49 años han sido mujeres víctimas de violencia entre los 15 y los 49 años. Y estas son estadísticas de muerte, estadísticas de terror, que no nos permiten soslayar el tema. Más del 65% en este rango de edad, entre los 15 y los 49 años, encontramos mujeres que han sido, por lo menos en alguna forma, víctimas de violencia. Y no solo estamos hablando de las mujeres víctimas de la violencia. Ciertamente tenemos que subrayar que casi el 90% de las víctimas de violencia en el Perú han sido efectivamente mujeres. Tenemos que darnos cuenta que además de este detalle vinculado a la violencia en relación con la mujer, tenemos que hay violencia contra los niños, violencia contra las mujeres. Es una cosa que es determinante y se ha convertido en una constante en América Latina, pero en el Perú estamos claros de que hay una violencia sostenida que no está siendo enfrentada de manera prolija. Pero no obstante ello, queridos amigos, es importante que nos demos cuenta que si bien es cierto, esta violencia persiste, también es importante darnos cuenta que las políticas de Estado no están enfrentando de modo coherente este panorama de violencia. Y es importante señalar, por ejemplo, que no se ha mencionado, no se ha referido, no se está tomando en cuenta, no se considera que la violencia es una resultante a partir de un conjunto de comportamientos que vamos a observar, de detalles a los que llamamos determinantes sociales, que están enmarcados dentro de la salud mental, pero que grafican en su resultante dramático esta violencia. Uno de esos elementos que está vinculado a precisamente los comportamientos violentos tiene que ver indudablemente con determinantes sociales enmarcados en 5 aspectos centrales que yo quisiera mencionar. Una de las cosas importantes, queridos amigos, es, por ejemplo, la pobreza. Es posible que la situación de escasez que genera hambre, que genera incapacidad para satisfacer necesidades fundamentales y básicas, puedan convertirse en elementos determinantes de un comportamiento violento? Sí, claro que sí. La pobreza, el hambre, la escasez contribuyen para magnificar los resultados violentos que tenemos
en este momento como panorama en el país. Este es uno de los ingredientes. Luego tenemos que, sumado a este detalle de la escasez, del hambre, de la falta de oportunidades para alcanzar mejores condiciones de vida, se va a estar vinculado a un aspecto que se llama deprivación. Es decir, tengo escasez. Escasez de comida, escasez de agua, escasez de comodidad física, escasez de afecto, escasez de seguridad, escasez de estabilidad laboral, deprivación. ¿Usted cree, acaso, que estas condiciones que son circundantes no son acaso factores determinantes de la conducta violenta? Pues sí, claro que sí, lo son. Igualmente, queridos amigos, tenemos un ingrediente vinculado al factor emocional que yo me quiero en este momento detener un minuto, que no nos hemos percatado, porque trabajamos en este país, las políticas están segmentadas a partir de sectores, obviamente, que tienen que atenderse desde el Estado, pero no se están considerando en ese discurso, en ese diálogo interseccional que tiene que producirse. Por desgracia, no hay esa conversación importante intersectorial que debiera ocurrir. No hay políticas que se conviertan en ejes transversales que atraviesen el comportamiento de los diferentes sectores y que sean abordados de modo integral. Estamos atendiendo los problemas de salud como si los problemas de salud fueran ajenos a los problemas de la economía. Y estamos tratando los problemas del sector de educación como si fueran ajenos a los problemas de salud. Y yo les pregunto, y con eso vamos a dejarlos para ir al otro segmento para que vayamos reflexionando, les pregunto, ese jovencito que está en el colegio, que es un puber, que acaba de enfrentar la separación del hogar conyugal de sus padres, y que bueno, el padre se fue, la madre quedó, producto de una serie de enfrentamientos al interior del hogar han producido justamente este rompimiento conyugal. Ese joven que llega a la escuela, que está desprovisto de esperanza, que está en ese proceso interno depresivo quizá, que ha perdido la alegría de vivir por esos días, el color de su vida ya no es el color que tenía antes, por obvias razones. Este jovencito, este puber, este adolescente tiene rabia. Rabia que no conoce por dónde empezó, rabia que no tiene necesariamente un foco en el amigo que está enfrente, pero que el amigo que está enfrente lo nota. Rabia que está desbordada, que lo acompaña todos los días, que le duele, por supuesto, pero que es absolutamente visible porque está enojado, porque está molesto, porque está con el ceño fruncido todo el día, porque come y no deja y no para de comer, porque está mirando permanentemente el computador, porque está metido en las redes sociales de manera compulsiva, porque está allí chateando quizás o jugando en línea con otros más de manera compulsiva 2, 3, 4 horas, y que permanece a veces en la noche trasnochando para conectarse porque no tiene sueño, entre comillas. Y claro, la escuela, ajena a este acontecimiento interno que es experiencial, que está acompañando a este joven en este crecimiento, la escuela no sabe por qué pasa, pero lo que observa es que el chico está molesto, es que viene con comportamientos violentos, en que no está haciendo la tarea, en que está siendo complicado en su relación con los maestros, en que llega tarde y se duerme en clase, y es reñido, y es perseguido, y es ajusticiado a través de la nota, y entonces terminamos con un ingrediente más para ese joven terminar en un repertorio comportamental seguramente violento. ¿No es eso lo que está pasando? ¿Puede usted reconocerlo, queridos amigos, ahí donde me acompañan en sus casas, cuando estén mirándonos y escuchándonos? Probablemente algo de lo que esté sucediendo en su hogar se parezca. Ciertamente, mucho de lo que estoy contando tiene que ver
con eso que la gente llama a veces eufemísticamente estrés. Es que mi hijo está estresado, es que mi hija está estresada porque la escuela, porque los exámenes, porque la nota, porque es mucha la carga, y nos buscamos justificaciones más bonitas para no sentirnos involucrados, ¿verdad? Pues vaya pensando usted en qué otros detalles están detrás de esta particular escena que acabo de narrar. Con eso, después de los pequeños comerciales, regresamos. La Asociación Psicología de Nuevos Tiempos ofrece servicios integrales para el buen vivir y el desarrollo humano. Asesorías, consejería, psicoterapia para niños, jóvenes y adultos. Capacitaciones y conferencias. También ofrecemos escuela de genios, programación neurolingüística y mucho más. Trabajamos con seriedad y efectividad. Visítanos en nuestras redes sociales o comunícate al 923-007-591. La Escuela de Altos Estudios Estratégicos tiene un equipo multidisciplinario con el compromiso de fortalecer competencias académicas en diversas áreas, como economía, nutrición, medio ambiente, agricultura, educación, psicología y desarrollo humano en general. Hacemos conferencias, talleres, cursos y consejerías según demanda. Puede contactarnos al 923-00-7591 o al 930-836-096. Sabemos lo que hacemos y lo hacemos bien. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso y estábamos desgranando algunas ideas con relación a los factores determinantes que pueden estar contribuyendo obviamente con la violencia y que están marcando la ruta de un conjunto de pautas comportamentales violentas en general. Estamos hablando ciertamente desde lo que ya conocemos como los feminicidios, que son dramáticamente abundantes y completamente resultados que no están siendo enfrentados de manera eficiente y de manera efectiva por nuestras autoridades. Y yo quería preguntar, aprovechar un poco las cámaras aquí en nuestro espacio, para preguntar qué está pasando con los especialistas en el área de la salud mental, porque tenemos que contemplar la violencia al margen de esa violencia delincuencial que es tan dramática y que por supuesto está acabando con la estabilidad, con la seguridad personal, está acabando con nuestro equilibrio y está acabando con la seguridad que requiere el ciudadano para desenvolverse en sus múltiples actividades, porque no está respondiendo. Lamentablemente el Estado no tiene ese paquete de herramientas que tiene que tener a la mano para resolver de forma intersectorial, de forma integral, los problemas que nos están aquejando en el orden de la violencia en general. Y ciertamente cuando hablamos de esta violencia estamos hablando también de los feminicidios, también del comportamiento violento que incorpora, por ejemplo, el acoso escolar. Estamos hablando del acoso callejero, estamos hablando del acoso laboral que está sucediendo en muchas de las comunidades del interior del país, que mujeres han estado denunciando, pero que no han podido ser atendidos de manera prolija. ¿Qué está pasando con las autoridades que no están considerando esas razones que debieran atenderse de modo intersectorial, de modo transversal, de modo integral, y que no está respondiendo, por tanto, a las expectativas que el ciudadano tiene que ponerle para sentirse un poco más seguro? Estábamos mencionando dos de los factores importantes a los que consideramos como determinantes sociales. Uno de ellos nos estábamos refiriendo al hambre, a la escasez, a la falta de oportunidad para resolver las necesidades fundamentales y básicas. Si una persona con hambre, una persona que ha perdido la esperanza porque no sabe si mañana va a comer, porque no sabe que si mañana va a poder comprar comestibles porque no tiene trabajo y sabe que tiene que resolver el hambre de sus hijos si es que los tiene,
o el hambre de sus padres, y entonces va a tener rabia en algún momento de su vida, sí, seguro. Ahora, claro, si a eso le sumamos esta experiencia sensorial de deprivación, es decir, me siento privado de comida, me siento privado de tranquilidad, me siento privado de afecto, me siento privado de seguridad, de estabilidad. ¿Cómo se portarían las personas que se sienten privadas de su equilibrio, de su estabilidad? No tienen la libertad para comer porque no tienen el dinero para hacerlo. No tienen el dinero para hacerlo porque lamentablemente no tienen un trabajo. Y así cuántos miles de peruanos viven. Esto va marcando un colchón emocional que bien podría convertirse en ese determinante social de la violencia. Obviamente, si a esto le sumamos esta condición de las que yo les hablaba y les dejé reflexionando con este adolescente en la escuela, estábamos refiriéndonos al estrés. Hoy estamos viendo siempre gente que está relacionada a estos aspectos. Dice, mi hijo tiene estrés, mi hija tiene estrés. Sí, es por la presencia de los exámenes, es porque la presencia de las tareas, es porque la escuela es muy presionante. Y bueno, el asunto se reduce a una palabrita que parece ser mágica y que calma todas las preocupaciones de los padres, incluyendo de los maestros en las escuelas. Tiene estrés. Pero el estrés, queridos amigos, no es pues cualquier picado de mosquito. No es que el zancudo me picó y luego se me pasa y ya. Pues no. Tenemos dos maneras de expresar el estrés. El diestrés y el egoestrés. El egoestrés es esa capacidad que tiene una persona para rendir en tiempo récord. ¿Han escuchado ustedes esa palabrita que dice si preparado para toda exigencia, preparado para todo terreno? ¿Han escuchado esto que dicen? Sí, estoy preparado para todo terreno. Estoy preparado para responder en tiempos de alta exigencia, ¿verdad? Pues esa capacidad que tiene la persona para responder en momentos críticos de alta exigencia se llama momentos de egoestrés. Pero en el sentido contrario, cuando me presionan y yo no lo puedo responder y no estoy al tiempo y estoy después del tiempo y estoy pujando con el tiempo, con la capacidad, con los rendimientos y con los resultados, me produce esta sensación a la que encontramos con el nombre de estrés, pero que se refiere al distrés. Pero ¿qué sucede cuando esto se mantiene por largos tiempos? ¿Qué sucede cuando ese estrés al que le llamamos, que es el diestrés, está manteniéndose siempre en este sentido de exigencia? Hay una característica que tenemos que mencionar y que no podemos soslayarnos. Es este detalle del aumento de la producción interna de cortisol. Fíjense qué pasa cuando el cortisol aumenta gravemente en nuestro sistema. Ocurren varias características que yo quiero subrayar. Debilidad muscular. Me canso, tengo que dormir. ¿Pero por qué estás cansado? Solo has trabajado 4 horas y has hecho poco para tener ese cansancio tan grande. Es un cansancio muscular. Debilidad muscular. ¿Me oyó, señora? ¿Me escucha? ¿Encuentra eso en sus hijos, en su hija? Debilidad muscular que usted le llama flojera. A veces le dice, no, es que lo que pasa es que mi hija es un poco floja y ya dice que es porque está cansada. Y en realidad no ha hecho gran cosa. Créame, esa debilidad muscular tiene que ver con ese cortisol elevado. ¿Ya? Una cuestión que es casi continua. Si usted lo observa en ese adolescente, se va a dar cuenta que ese adolescente quiere siempre descansar. Ocurre también con adultos, por supuesto, ¿no? No solo estamos hablando de adolescentes, también hay adultos que dicen, es que estoy cansado, voy a descansar. Y en realidad no trabajaron ni siquiera 6 horas. ¿De qué están cansados? Hay una debilidad muscular, hay una fatiga sostenida y permanente. Puede ser complicado, el nivel de cortisol en esa persona probablemente esté más elevado de lo que debiera. Y si a eso le sumamos problemas de concentración, esa persona que se distrae fácilmente, es que me distraje, me olvidé, no me di cuenta.
Problemas de concentración, mi querida señora, tiene que ver probablemente con ese cortisol elevado del que estamos hablando. Si a eso le sumamos que hay como una calentura interna, otro detalle, tensión arterial propensa a levantarse. Esas personas que están como muy empiladas, tensión arterial propensa a levantarse. Eso, mi querida señora, tiene una relación estrecha con ese aumento de cortisol que probablemente esté sucediendo. Es este detalle vinculado a esta sensación, a esta experiencia del estrés, sumado al cortisol elevado, mis queridas amigas, que van a propiciar un comportamiento por lo menos emocionalmente disruptivo, agresivo muchas veces y algunas veces absolutamente violentos. Ahora bien, factores neurológicos de carácter químico en nuestro cerebro van a estar contribuyendo con esa percepción. Ciertamente, ¿qué ocurre cuando mi amígdala está afectada con emociones disruptivas? Mi amígdala cerebral, no me refiero a la amígdala de acá, la amígdala cerebral. Recuerden que siempre les he comentado que tenemos una amígdala cerebral que es como la cocina de las emociones. De modo que cuando tenemos una emoción es la amígdala la que la tiene y quiere soltar una respuesta de inmediato. No la dejamos. A menudo los adultos debidamente concentrados no lo dejamos. Les decimos, no, un momentito, tú no puedes salir, espérate, respira, ya va a pasar, aguántate 2 minutos que ya va a ocurrir. Entonces, esta persona que está pujando por soltar una respuesta, tiene ese autocontrol que viene, mis queridas amigas, de esa estructura cerebral mágica que felizmente la tenemos, que se llama corteza prefrontal. Con eso vamos a explicarlo en el siguiente segmento de todas maneras. Volvemos. La Asociación Psicología de Nuevos Tiempos ofrece servicios integrales para el buen vivir y el desarrollo humano. Asesorías, consejería, psicoterapia para niños, jóvenes y adultos. Capacitaciones y conferencias. También ofrecemos escuela de genios, programación neurolingüística y mucho más. Trabajamos con seriedad y efectividad. Visítanos en nuestras redes sociales o comunícate al 923-007-591. La Escuela de Altos Estudios Estratégicos tiene un equipo multidisciplinario con el compromiso de fortalecer competencias académicas en diversas áreas, como economía, nutrición, medio ambiente, agricultura, educación, psicología y desarrollo humano en general. Hacemos conferencias, talleres, cursos y consejerías según demanda. Puede contactarnos al 923-00-7591 o al 930-836-096. Sabemos lo que hacemos y lo hacemos bien. Bien, queridos amigos, en realidad esta capacidad que tenemos los seres humanos para procesar emociones, para percibir, sentir emociones, tiene, por cierto, un sustrato neurobiológico, ciertamente. Ese sustrato neurobiológico tiene que ver, por ejemplo, con la formación hipocampal, con el sistema límbico, con el área septal, tiene que ver con el comportamiento del hipotálamo, tiene que ver, por cierto, no solo con la amígdala cerebral, sino también con esa mágica estructura orgánica que interviene muchas veces sobre la amígdala cerebral. Es esa corteza prefrontal importante que cuando siente que la amígdala cerebral va a soltar una respuesta emocional, disruptiva, agresiva o violenta, la corteza prefrontal le dice: cálmate, no puedes hacerlo, está tu mamá ahí, te está mirando, o está el director del colegio, cálmate, respira. Esa corteza prefrontal maravillosa, propia de ese diseño original que tenemos los seres humanos, queridos amigos, interviene oportunamente. Por eso es que doblemente mi preocupación y mi protesta desde este espacio de la victoria de la mente,
Porque, queridos amigos, la corteza prefrontal es una estructura que se entrena. Se puede entrenar entre los 6 y 14 años. ¿Y en dónde estamos entre los 6 y 14 años? Pues en la escuela. Entre los 6 y 14 años estamos en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Estamos ahí. Razón principal por la que nuestras autoridades en el sector de educación, me refiero, por ejemplo, a los que trabajan ahí en el Ministerio de Educación, señores que trabajan en el Ministerio de Educación, que tienen una especialidad que resolver. No me quiero referir solamente a los ministros, por supuesto, sino también a los funcionarios que tienen que poner el hombro, que tienen que empujar este carro. ¿Qué hacemos? Que no empezamos a desarrollar un conjunto de medidas extraordinarias que no solo se refieran al tema de la prevención en salud mental, sino que hablen de la promoción en salud mental. Necesitamos que las escuelas en el Perú, a lo largo y ancho de la República, enfrenten un conjunto de medidas de emergencia que estén referidas a la tarea preventiva y otras tantas que estén referidas a la tarea promocional de la salud mental. Porque aquí estamos hablando de salud mental, queridos amigos, estamos hablando de salud mental. La violencia es un problema de salud y hoy se está convirtiendo en un problema de salud pública. Por lo tanto, el Estado no se puede poner de costado diciendo que ese es un problema. La violencia es el problema de la policía. No, queridos amigos, la verdad de las cosas es que tenemos un Estado que no está respondiendo a la altura de las exigencias. Tenemos un gobierno que con decrepitud, al parecer, no está entendiendo cuál es su tarea, no está respondiendo las demandas que el país plantea en este momento. Y me refiero a este particular tema relacionado solamente con una mirada de lo que está aconteciendo en nuestra sociedad. Es que es la comprensión de la salud mental quebrada. Y entonces cuando les digo, por ejemplo, que tenemos la corteza prefrontal con capacidad de intervención, si esa corteza hubiera sido entrenada, si nuestras escuelas estuvieran en la conciencia de desarrollar el trabajo prolijo, concienzudo, entrenado, capacitado para esta orientación de la promoción en salud mental, entonces estas cortezas de nuestros estudiantes a lo largo y ancho de las escuelas públicas y particulares en nuestro país responderían con menos disrupción y conflicto. Pero no se está haciendo. Las escuelas, a ver si me escuchan los promotores, los directores de las UGELes, sería bueno también si nosotros encontramos que la escuela se ha convertido solo en un replicador de datos, es decir, que enseñan suma, resta, multiplicación, división, matemáticas, aritmética, álgebra, historia y etcétera, entonces vamos a tener las mismas dificultades y multiplicadas. Pero si nos damos cuenta que desarrollar el proceso educativo, y este es un tema que yo quisiera referirme, probablemente en algún momento lo voy a hacer, que son los efectos del sistema educativo actual, pero si en este rubro consideramos que los problemas de la educación están relacionadas a una falencia, a una debilidad, que no es un problema de la escuela, ciertamente, porque no la contempla. ¿Y por qué no la contempla? Porque el sector educación no mira su tarea en este rubro. No mira, no lo considera, no lo toma en cuenta, no lo conoce. Para ser muy sinceros, no lo conoce. Como no lo conoce, pues no lo toma en cuenta. Existe algo que se llama promoción de la salud mental y estamos todos los ciudadanos obligados a trabajar la promoción en salud mental. Todos estamos obligados a hacer esa promoción de salud mental, con mayor razón las escuelas, que es donde se entrena la corteza prefrontal entre los 6 y los 14 años. Querida madre de familia, si usted tiene un hijo en ese rango entre 6 y 14 años, sepa lo importante que es entrenar a nuestros hijos en tolerancia, en resistir dificultades que pueden ser molestos. Escucho a muchas madres de familia que dicen, es que está aburrido, por eso le he dado el celular. Su hijito es pequeño y como está aburrido, pues le he dado el celular para que no se aburra. Bajo el falso entendido que el aburrimiento es malo. Es que está aburrido mi hijito.
¿quién le dijo a usted que el aburrimiento es malo? Es parte de la vida estar aburrido, como parte de la vida es estar cansado después que se corrió pues unas cuantas cuadras. ¿Cómo no? Son resultantes. Y entonces es normal, la vida tiene esos episodios que uno puede experimentar y luego procesar y luego rebasar tranquilamente. Entonces, tenemos que si la madre abdica de su papel modelador porque le encarga la tarea de taquito a la escuela, dice, no, es que yo acá lo controlo, no sé cómo se porta en la escuela se porta mal porque la Miss le permite. Y entonces en este diálogo de sordos, la escuela solo se dedica a instruir y la madre modela a medias. Entonces, ¿quién está modelando a sus hijos? Díganme, ¿quién está modelando a sus hijos? Pues yo se lo voy a decir. ¿Sabe quién? Pues la televisión, el internet, el celular y todos los que ustedes encuentran en el internet, en esta escena tan grandísima que es que usted encuentra muchísima gente hablando de mil y una barbaridades también. Pues ellos están modelando a sus hijos. Si ustedes no lo hacen, ellos lo harán. Si la escuela no lo hace, lo harán esos medios de comunicación en donde encontramos toda clase, incluso de información, digamos, deformada, que va a llegar a nuestros hijos de forma inmediata, aún sin proponérnoslo. ¿Se dan ustedes cuenta que es importante intervenir? No podemos estar ausentes de esa intervención que es vital. No podemos estar ausentes. Es absolutamente indispensable, queridos amigos, que entendamos que la participación de la escuela gravitante en materia de salud mental, promoción de la salud mental, hay que enseñarle a los jóvenes a tolerar. No me gusta, pues te aguantas. Así de simple, mi querida señora. No le gusta, pues resista. Se trata de desarrollar y entrenar tolerancia. Y la tolerancia ayudará, entrenará, potenciará esa capacidad que tiene nuestra corteza prefrontal para aguantar e intervenir oportunamente en los momentos que considera necesario, cuando esa amígdala cerebral esté ya vulnerable, esté engordando de la rabia y de la emoción que la desborda y quiere soltar una respuesta disruptiva que puede ser violenta, está la corteza prefrontal para que la frene, le haga calma, le diga tranquila, ya va a pasar. Pero si esa corteza prefrontal, mi querida señora, no está entrenada, no responderá a tiempo. Y si no responde a tiempo, las conductas disruptivas, agresivas y violentas ocurrirán probablemente. Entonces vamos a tener un ingrediente difícil que resolver. Por eso desde aquí nuestro reclamo a las autoridades que no se están dando cuenta que el problema de la violencia es un problema de salud pública ahora, que requiere de un presupuesto, que requiere de una campaña frontal, que requiere de un tratamiento especializado con gente que conozca del tema. Y si los queridos señores que están trabajando en los diferentes sectores del Estado no conocen, pues cambiémoslo, pues convoquemos a especialistas que pueden hablar del tema y que pueden enfrentar las cosas de una manera más prolija, o de una manera más frontal, o de una manera más firme tal vez. Pero el presupuesto, queridos amigos, tenemos que exigirle al Estado que lo ponga. Presupuesto en salud, presupuesto en educación, tiene que haber para enfrentar los problemas de salud pública que estamos teniendo en lo que respecta a salud mental. Esto, queridos amigos, es algo importante que empecemos a reflexionar en casa y que tenemos que llevarlo al escenario de la escuela. Si usted tiene hijos en la escuela, no dude en intervenir, converse con los maestros, con los directores, pídale su intervención en lo que es prevención en salud mental y promoción en salud mental. Usted, nosotros, todos somos los interesados y convocados para proteger la salud mental del país también. Las autoridades, por supuesto, no son convidados de piedra y tienen que hacer su parte de la tarea, porque para eso están en el gobierno y cobran sus suelditos. Estoy segura que cobran sus suelditos muy contentos cada mes, pero tienen que dar los resultados que la ciudadanía espera que se les dé. Muy bien, queridos amigos, ya llegamos al final de nuestro encuentro semanal aquí en su programa La Victoria de la Mente. Los dejo, por favor, para reflexionar, para caminar un poquito en esa tarea de la tolerancia que es muy importante. El Perú es nuestro y solo nosotros
vamos a defenderlo y protegernos, por supuesto, como nos corresponde. Volvemos la próxima semana con algo más. Hasta pronto.